El libro Máxima Eficacia de Brian Tracy se centra en la idea de que el logro personal y profesional está determinado por la capacidad de enfocarse en las tareas que producen los mayores resultados y luego completarlas, con la mayor energía y entusiasmo. Capítulo 1. La ley de la eficacia máxima. Resumen. Este capítulo introduce el concepto central del libro, la ley de la eficacia máxima, que establece que el logro personal y profesional está determinado por la capacidad de enfocarse en las tareas que producen los mayores resultados y luego completarlas con la mayor energía y entusiasmo. Tracy enfatiza que las personas altamente efectivas son aquellas que identifican y se concentran en las actividades más importantes, eliminando las distracciones y maximizando su productividad. Actividades. Identifique sus metas a largo plazo, defina claramente sus objetivos para el próximo año, 5 años y 10 años en las diferentes áreas de su vida, negocios, finanzas, relaciones personales, salud y desarrollo personal. Analice su uso del tiempo, registre cómo utiliza su tiempo durante una semana. Identifique las actividades que le generan mayor valor y las que le quitan tiempo sin aportar resultados significativos. Cree una lista de tareas priorizadas, elabore una lista diaria o semanal de tareas, ordenándolas por su importancia y urgencia. Enfóquese en completar las tareas más importantes primero. ¿Cómo ponerlo en práctica? Dedique al menos 30 minutos al día a actividades de alta prioridad. Elimine las distracciones como las redes sociales o el correo electrónico durante las horas de trabajo enfocado. Utilice técnicas de gestión del tiempo como la matriz de Eisenhower para priorizar tareas. Aprenda a decir no a las solicitudes que no contribuyen a sus metas. Capítulo 2. La ley del Pareto. Resumen. Este capítulo explora la ley de Pareto, también conocida como el principio 80/20, que establece que el 80% de los resultados provienen del 20% de los esfuerzos. Tracy explica que las personas altamente efectivas se concentran en el 20% de las actividades que generan el 80% de los resultados, ignorando las tareas menos significativas. Actividades. Analice sus actividades en términos de Pareto, revise su lista de tareas y clasifíquelas en el 20% más importante y el 80% restante. Elimine o delegue las tareas del 80% menos importante. Busque formas de eliminar o delegar las tareas que no contribuyen significativamente a sus metas. Dedique más tiempo al 20% más importante, aumente el tiempo que invierte en las actividades que generan los mayores resultados. ¿Cómo ponerlo en práctica? Identifique las actividades que le generan mayor rentabilidad o impacto en sus metas. Automatice o subcontrate tareas repetitivas o que no requieren su atención personal. Aprenda a delegar tareas de manera efectiva a otros. Capítulo 3. La ley de concentración. Resumen. Este capítulo se centra en la ley de concentración, que afirma que la capacidad de enfocarse en una sola tarea a la vez y completarla antes de pasar a la siguiente es esencial para el éxito. Tracy argumenta que las personas altamente efectivas evitan las distracciones y mantienen su atención en la tarea en cuestión, lo que les permite lograr más en menos tiempo. Actividades. Establezca un espacio de trabajo libre de distracciones, elimine las interrupciones visuales, auditivas y electrónicas en su área de trabajo. Trabaje en bloques de tiempo enfocado, dedique periodos específicos de tiempo a trabajar en una sola tarea sin interrupciones. Utilice técnicas para mantener la concentración, pruebe técnicas como el método Pomodoro o la meditación para enfocarse en la tarea actual. ¿Cómo ponerlo en práctica? Apague las notificaciones de su teléfono y correo electrónico durante las sesiones de trabajo enfocado. Informe a sus colegas o familiares que necesita tiempo sin interrupciones. Utilice aplicaciones o software de bloqueo de sitios web para evitar distracciones en línea. Capítulo 4. La ley de la priorización. Resumen. Este capítulo aborda la ley de priorización, que establece que la capacidad de clasificar las tareas en función de su importancia y urgencia es crucial para el logro efectivo. Tracy explica que las personas altamente efectivas priorizan sus tareas de manera efectiva, asegurándose de completar primero las más importantes y urgentes. Actividades. Utilice una matriz de priorización. Emplee una herramienta como la matriz de Eisenhower para clasificar sus tareas en función de su importancia y urgencia.
Evite la procrastinación, establezca plazos realistas para las tareas y cree un plan de acción para completarlas. Aprenda a decir no a las solicitudes que no son importantes ni urgentes, evite sobrecargar su horario con tareas que no contribuyen a sus metas principales. ¿Cómo ponerlo en práctica? Comience su día con la tarea más importante y urgente. Divida las tareas grandes en pasos más pequeños y manejables. Recompénsese por completar tareas importantes. Capítulo 5. La ley del efecto compuesto. Resumen. Este capítulo introduce la ley del efecto compuesto, que describe cómo pequeñas acciones realizadas consistentemente pueden generar resultados significativos a largo plazo. Tracy enfatiza que las personas altamente efectivas se enfocan en el progreso constante y no se desaniman por los resultados inmediatos. Actividades. Establezca metas pequeñas y alcanzables, divida sus grandes metas en objetivos más pequeños y fáciles de lograr. Cree un hábito de acción diaria, dedique al menos 30 minutos al día a trabajar en sus metas, incluso si es solo un pequeño paso. Celebre sus logros, reconozca y recompense sus avances, sin importar cuán pequeños sean. ¿Cómo ponerlo en práctica? Desarrolle un sistema de seguimiento para monitorear su progreso. Rodéese de personas que lo apoyen y motiven. Nunca se rinda, incluso si enfrenta obstáculos en el camino. Capítulo 6. La ley de la causa y efecto. Resumen. Este capítulo explora la ley de causa y efecto, también conocida como la ley de atracción, que establece que cada evento o circunstancia en nuestras vidas es el resultado de una causa anterior. Tracy explica que las personas altamente efectivas toman responsabilidad de sus acciones y comprenden que sus resultados son consecuencia de sus elecciones. Actividades. Identifique sus creencias y patrones de pensamiento, reflexione sobre sus pensamientos y creencias habituales y cómo pueden estar influyendo en sus resultados. Enfóquese en lo que puede controlar, concéntrese en las acciones y decisiones que están bajo su control, en lugar de culpar a factores externos por sus circunstancias. Asuma la responsabilidad de sus resultados, reconozca que sus acciones y decisiones tienen consecuencias y aprenda de sus errores. ¿Cómo ponerlo en práctica? Establezca metas y objetivos específicos y alcanzables. Cree un plan de acción para lograr sus metas. Tome medidas consistentes hacia sus metas. Monitoree su progreso y realice ajustes según sea necesario. Celebre sus éxitos y aprenda de sus fracasos. Capítulo 7. La ley de la indiferencia. Resumen. Este capítulo introduce la ley de la indiferencia, que establece que la falta de acción o decisión es una decisión en sí misma y, a menudo, conduce a resultados negativos. Tracy explica que las personas altamente efectivas toman decisiones proactivas y evitan la indecisión o la inacción. Actividades. Identifique las áreas de su vida donde tiende a procrastinar o evitar tomar decisiones, reflexione sobre las situaciones en las que pospone decisiones o se siente indeciso. Analice las consecuencias de la inacción. Piense en los resultados negativos que podrían surgir de no tomar una decisión en una situación particular. Desarrolle un proceso de toma de decisiones, establezca un marco para evaluar opciones, considerar riesgos y tomar decisiones informadas. ¿Cómo ponerlo en práctica? Reúna toda la información relevante antes de tomar una decisión. Considere las diferentes opciones y sus posibles consecuencias. Busque el consejo de otras personas si es necesario. Confíe en su intuición y tome una decisión. Actúe sobre su decisión de manera oportuna. Capítulo 4. La ley de la priorización. Resumen. Este capítulo aborda la ley de priorización, que establece que la capacidad de clasificar las tareas en función de su importancia y urgencia es crucial para el logro efectivo. Tracy explica que las personas altamente efectivas priorizan sus tareas de manera efectiva, asegurándose de completar primero las más importantes y urgentes. Actividades. Utilice una matriz de priorización, emplee una herramienta como la matriz de Eisenhower para clasificar sus tareas en función de su importancia y urgencia. Evite la procrastinación, establezca plazos realistas para las tareas y cree un plan de acción para completarlas. Aprenda a decir no a las solicitudes que no son importantes ni urgentes, evite sobrecargar su horario con tareas que no contribuyen a sus metas principales.
¿Cómo ponerlo en práctica? Comience su día con la tarea más importante y urgente. Divida las tareas grandes en pasos más pequeños y manejables. Recompénsese por completar tareas importantes. Capítulo 5. La ley del efecto compuesto. Resumen. Este capítulo introduce la ley del efecto compuesto, que describe cómo pequeñas acciones realizadas consistentemente pueden generar resultados significativos a largo plazo. Tracy enfatiza que las personas altamente efectivas se enfocan en el progreso constante y no se desaniman por los resultados inmediatos. Actividades. Establezca metas pequeñas y alcanzables, divida sus grandes metas en objetivos más pequeños y fáciles de lograr. Cree un hábito de acción diaria, dedique al menos 30 minutos al día a trabajar en sus metas, incluso si es solo un pequeño paso. Celebre sus logros, reconozca y recompense sus avances, sin importar cuán pequeños sean. ¿Cómo ponerlo en práctica? Desarrolle un sistema de seguimiento para monitorear su progreso. Rodéese de personas que lo apoyen y motiven. Nunca se rinda, incluso si enfrenta obstáculos en el camino. Capítulo 6. La ley de la causa y efecto. Resumen. Este capítulo explora la ley de causa y efecto, también conocida como la ley de atracción, que establece que cada evento o circunstancia en nuestras vidas es el resultado de una causa anterior. Tracy explica que las personas altamente efectivas toman responsabilidad de sus acciones y comprenden que sus resultados son consecuencia de sus elecciones. Actividades. Identifique sus creencias y patrones de pensamiento, reflexione sobre sus pensamientos y creencias habituales y cómo pueden estar influyendo en sus resultados. Enfóquese en lo que puede controlar, concéntrese en las acciones y decisiones que están bajo su control, en lugar de culpar a factores externos por sus circunstancias. Asuma la responsabilidad de sus resultados, reconozca que sus acciones y decisiones tienen consecuencias y aprenda de sus errores. ¿Cómo ponerlo en práctica? Establezca metas y objetivos específicos y alcanzables. Cree un plan de acción para lograr sus metas. Tome medidas consistentes hacia sus metas. Monitoree su progreso y realice ajustes según sea necesario. Celebre sus éxitos y aprenda de sus fracasos. Capítulo 7. La ley de la indiferencia. Resumen. Este capítulo introduce la ley de la indiferencia, que establece que la falta de acción o decisión es una decisión en sí misma y, a menudo, conduce a resultados negativos. Tracy explica que las personas altamente efectivas toman decisiones proactivas y evitan la indecisión o la inacción. Actividades. Identifique las áreas de su vida donde tiende a procrastinar o evitar tomar decisiones, reflexione sobre las situaciones en las que pospone decisiones o se siente indeciso. Analice las consecuencias de la inacción. Piense en los resultados negativos que podrían surgir de no tomar una decisión en una situación particular. Desarrolle un proceso de toma de decisiones, establezca un marco para evaluar opciones, considerar riesgos y tomar decisiones informadas. ¿Cómo ponerlo en práctica? Reúna toda la información relevante antes de tomar una decisión. Considere las diferentes opciones y sus posibles consecuencias. Busque el consejo de otras personas si es necesario. Confíe en su intuición y tome una decisión. Actúe sobre su decisión de manera oportuna.